¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvia y voy a ver con ustedes algunos sistemas de representación que le pueden servir desde ITC al resto de la vida. Hay muchísimos arquitectos que se expresan de esta forma, se llama axonométrica isométrica, y vamos a ver un poquito rápidamente de dónde salió. Retomo donde había dejado Carlos en la forma de representación del Renacimiento, donde ya se quería mostrar tener un sentido del primer plano y lo que estaba por detrás. Y para esto se usaba un punto de fuga, solamente, que es el que ustedes ven, en el centro de aquella puerta. Pero ¿cuál era el problema? No se sabía bien cuáles eran las medidas de las cosas que estaban en el fondo. Entonces, esto continúa, esta forma de representación igualmente continúa, como más o menos unos 350, 360 años más. Hasta que un profesor de la Universidad de Cambridge, William Farish, alguien que en realidad no era ni siquiera ingeniero, era químico, decidió que esta era una buena forma de representación porque, usando el ángulo de 120, se podría dibujar algo en verdadera magnitud mostrando tres dimensiones. Y esto se llama axonométrica isométrica. Isométrica, iso es igual y métrica medida, ¿no? Esto es en 1822 y empieza a hacerse muy útil a partir de mediados del siglo XIX. Y uno de los primeros dibujos que se hacen es ese zigurat que fue descubierto debajo de la tierra por un investigador que se llama William Kenneth en 1850, y después de esta investigación se decide desenterrarlo en 1922, y entonces con lo que encuentran más o menos hacen esta perspectiva isométrica. El zigurat tiene 45 metros de largo y como ven ahí no lo terminaron de desenterrar completamente, recién lo logran en 1934 cuando descubren que tienen 21 metros, que es lo que es la maqueta electrónica que ustedes ven al lado, que es la que se usó después para su restauración, porque por supuesto por la guerra de Irak, esto es en Irak actualmente, se vio realmente afectado, entonces se reconstruyó literalmente y se terminó en el 2016. Actualmente es patrimonio de la humanidad. Pero como ustedes ven, en el sistema vamos a tener tres ángulos de 120 grados para poder mostrar tres lados en verdadera magnitud. Se usó muchísimo en la época de la Bauhaus, 1920, 1933, que es cuando el partido nazi los saca de circulación al colegio de la Bauhaus, y entonces los arquitectos y los diseñadores industriales se ven en la necesidad de irse de Alemania. Pero llevan con ellos el sistema de representación. Y entonces hay arquitectos muy conocidos que lo usan todo el tiempo, entre ellos, bueno, para Peter Eisenman era la única forma de representación. Él hacía estas maquetas en dibujo y a partir de ahí despiezaba y armaba casas, sistemas de casas diferentes. Peter Eisenman trabaja con Gropius. Gropius es un arquitecto que viene de la Bauhaus.
Y aquí se sigue haciendo, por supuesto, se puede hacer y la recomiendo como ideas iniciales a mano alzada. Esto es simplemente comienza con un paralelepípedo rectángulo, ve la forma de mover como para generar los aleros y hace un boceto de lo que para el arquitecto sería un modelo de casa posible, un esquema final. Por supuesto, esto actualmente se puede hacer en 3D, en AutoCAD y en otros programas, y este es uno de los resultados del AutoCAD. Casualmente se usa muchísimo actualmente para los despieces. Los despieces significa mostrar la planta baja, el primer piso y la planta de techos, siempre en una perspectiva donde se usan las proporciones, ¿no? En escala. Entonces, concretando, para nuestra tarea de dibujo, dibujo técnico es fundamental para nuestra materia y si esto fuera posible, lo ideal sería tener un tablero, tener una escuadra al menos 70-30, un escalímetro, 2 tipos de lápiz, uno de mina dura y otro de mina blanda, hojas y cinta scotch. Pero entendemos que en esta circunstancia y en este contexto no todo el mundo tiene esto y podemos hacerlo también uniendo 2 hojas A4 para generar una hoja A3. Es un sistema europeo, se llama sistema DIN. Y un escalímetro, en lo posible, un lápiz, no necesitamos ni siquiera 2. Puede ser algo que tenga ángulos a 90 grados. Yo en este caso usaría un libro, pero puede ser cualquier otra cosa. Y, o si no, si tienen una sola escuadra, que tendría que ser de 30-60, o en su defecto estas escuadras que son multipropósito porque tienen paralelas, tienen el transportador, entonces de un ángulo de 90 con el transportador, sumándole 30 grados, logramos los 120, que es lo que necesitamos para la axonométrica isométrica. Y bueno, y ahora nos vamos a dibujar. Bueno, aquí ahora vamos a dibujar. Como les decía, necesitamos 2 lápices. Yo propongo que sean HB para las líneas directrices y para terminar un 2B. Y vamos a dibujar en axonométrica un ladrillo que tengo yo a mano, un ladrillo común, que debería medir, bueno, los ladrillos son de fabricación artesanal, así que no siempre tienen la medida justa, pero debería medir 23 por 11 por 5 centímetros. Vemos, va a estar en verdadera magnitud. O sea, fíjense lo que va a ocupar el dibujo en la hoja. Bien, entonces empezamos. Recordemos que tenemos que hacer 3 ángulos de 120. Entonces voy a empezar por aquí, bien alto, para que nos dé toda la hoja para dibujarlo. Por lo general se comienza con los ángulos de 120 y se hace la base. Yo en realidad les voy a proponer cómo hago yo. Yo empiezo por la parte superior, entonces es así que tengo que borrar mucho menos. Si empiezo por la base, tengo que hacer todas las líneas directrices y después hay que borrar. En cambio, si se empieza por el lomo, es más fácil para después borrar mucho menos. Entonces decíamos que tiene 23 centímetros. 23 centímetros, vamos aquí. Muy bien. Vamos en el otro sentido,
Fíjense que mi escuadra está más pesada, como ustedes verán. Tiene 11. Y este va a ser el lomo de mi ladrillo. Ahora les explico un poco lo de las escalas. Me parece que también es importante. Esta es la parte superior de mi ladrillo y en vez de hacer como se hace habitualmente, que se empieza por la base y como se dice en la jerga, se sube el dibujo, yo lo que voy a proponer es bajar el dibujo. Voy a cambiar de cuadro porque esto es muy grande. Y voy a hacer los 5,5 centímetros de altura que tiene el ladrillo. Así. Yo puse todas las medidas, pero solamente con la escuadra ya y una de ellas se podría completar todo el dibujo. Fíjense que con este lápiz HB queda bien el trazo es muy liviano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar de lápiz hacia un 2B. Yo voy a usar un 4B para que se vea todavía mejor y darle carácter al dibujo, lo que está más cerca. Lo hacemos un lápiz más blando. Y así vamos diluyendo un poco la línea cuando nos alejamos en la vista. Por supuesto, aparte, como vemos, el ladrillo es realmente rústico, o sea que después se le puede dar, si quieren ustedes, un poco de textura. Eso lo verán, es a gusto de quien lo dibuja. Bien, ¿cómo es lo de las escalas? Aquí fíjense que yo dibujé lo mismo, pero en las mismas, digamos, en proporción, pero en diferentes escalas. Esta escala es 1 en 2,5 centímetros, o sea, cada centímetro que yo dibujo, en realidad son 2,5. Si ustedes tienen un escalímetro, ponen en la escala 1 en 25 y se van a dar cuenta que son 23 centímetros por 5,5 de alto por 11 en el otro sentido. Pero si no tienen escalímetro es muy simple. Al saber que es 1 centímetro de dibujo y 2,5 real, ustedes pueden tomar la medida y 9,2 que tiene este dibujo multiplicado por 2,5 les va a dar la medida real del ladrillo. Eso es lo que habitualmente se hace en caso de que ustedes no tengan escalímetro. Bueno, pero en este contexto ya sabemos, voy un poco para acá, ya sabemos que no todos tienen estas posibilidades. Entonces, miren, cualquier lugar, una madera, un cartón, pueden usar un libro o algo similar como paralela, usan la escuadra y generan el mismo dibujo tal cual lo hicimos, ¿no? Se van subiendo las dos cosas y bajando de la misma forma y hacen los ángulos a 90 grados, a 30, tal cual dibujamos nosotros. Yo les digo que es un sistema de representación que se usa bastante para el que está acostumbrado. Yo fíjense, en un almuerzo con el carpintero
decidimos hacerlo hablando, mientras que hablábamos cómo hacer los dibujos y cómo iba a ser esa cocina. Y yo les recomiendo, ya que van a ser arquitectos, que tengan siempre a mano algo para dibujar. Dibujar no solamente ayuda en una obra o en toda la carrera, ayuda como lenguaje. En circunstancias cuando uno a veces no se sabe hacer entender, e incluso estar en otro país, un dibujo puede hacer la diferencia. Les agradezco, espero que les haya gustado y bueno, sus docentes les dirán que tienen que dibujar. Muchísimas gracias.